Hola compañeros, nosotros somos el equipo 1 que está integrado por Brenda Yolotzin, Flora Angélica y yo, Carla Daniela. Nosotros les vamos a hablar sobre esfuerzo cortante torsional en miembros circulares. Torsión es la carga de un miembro que tiende a hacerlo girar o torcerlo. La carga es conocida como par de torsión, par, momento de torsión. Cuando se aplica un par de torsión a un miembro se desarrolla un esfuerzo cortante en su interior y se crea una deformación torsional. El resultado de esto es un ángulo de torsión de un extremo del miembro con respecto al otro extremo del miembro. Par de torsión. El par de torsión aplicado es el producto de la fuerza aplicada por la distancia de la línea de acción de esta al eje del elemento, y sus unidades van a ser newtons por metro o libras por pulgada en el sistema inglés. Potencia. La potencia se define como la rapidez de transferencia de energía, y en la imagen tenemos el ejemplo de un sistema propulsor de un bote. La potencia generada por el motor fluye a través de la transmisión y la flecha motriz hacia la hélice, que es la que impulsa el bote hacia adelante. El cigüeñal que se encuentra en el interior del motor, las flechas de transmisión y la flecha motriz van a experimentar torsión. La magnitud del par de torsión en una flecha de transmisión de potencia depende de la cantidad de potencia que soporta y de la velocidad de rotación. Entonces la fórmula para la potencia va a ser el par de torsión por la velocidad de rotación, y sus unidades son los watts. Velocidad de rotación. La velocidad de rotación o velocidad angular se define como el ángulo girado por unidad de tiempo. Normalmente, las unidades estándar de la velocidad de rotación en el sistema métrico son los radianes sobre segundo. Sin embargo, con frecuencia los encontramos en revoluciones por minuto. Pero aquí tenemos la conversión de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. En la imagen vemos un miembro al cual se le está aplicando un par de torsión con cierta fuerza, generando una velocidad angular. Esfuerzo cortante torsional en miembros con secciones transversales circulares. Cuando un miembro se somete a un par de torsión externo, en el material del cual está hecho el miembro se desarrolla un par de torsión resistente interno, el cual es el resultado de los esfuerzos generados en el material. Secciones transversales circulares sólidas. En la imagen vemos una barra que está siendo sometida a un par de torsión y que la sección N gira con respecto a la sección M. Estas fuerzas cortantes generan esfuerzos cortantes en el interior del miembro. Para que el elemento sometido a fuerzas esté en equilibrio en las caras superior e inferior, los esfuerzos cortantes deben ser iguales. Cuando la barra circular es sometida a un par de torsión externo, el material en cada una de sus secciones transversales se deforma de tal modo que en la superficie externa experimenta una deformación máxima y que en el eje central de la barra no se va a producir ninguna deformación. Como el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, podemos decir que el esfuerzo máximo va a suceder en el exterior del elemento, que el esfuerzo va a variar linealmente con la posición radial y que en el centro del elemento el esfuerzo va a ser cero. La fórmula para el esfuerzo cortante torsional máximo va a ser el par de torsión aplicado en la sección de interés por el radio de la sección transversal entre el momento polar de inercia de la sección transversal. La fórmula para el momento polar de inercia de una sección transversal circular sólida va a ser pi por diámetro a la cuarta entre 32. Y el esfuerzo cortante en cualquier punto de la barra, por ejemplo, si queremos saber cuál es el esfuerzo en este punto, se va a calcular con esta fórmula, que es igual al esfuerzo cortante torsional máximo por el radio de la sección de interés entre nuestro radio de la sección transversal. Esfuerzo cortante torsional en miembros con secciones transversales circulares huecas. El esfuerzo cortante máximo ocurre en la superficie externa de la barra y varía linealmente con respecto a la posición radial en el interior de la barra. Entonces el esfuerzo cortante mínimo va a ocurrir en el interior de la barra.
Y bueno, la fórmula para esfuerzo cortante torsional máximo va a ser la misma que con las secciones transversales circulares sólidas, al igual que el esfuerzo cortante en cualquier posición radial, que es igual al esfuerzo cortante máximo por el radio de por la posición radial entre el radio de la sección transversal, que este es igual al par de torsión por el radio de la posición radial entre el momento de inercia. Para el momento polar de inercia en una barra hueca, la fórmula va a ser pi entre 32 por el diámetro externo a la cuarta menos el diámetro externo a la cuarta. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice: para la flecha motriz de la hélice, calcula el esfuerzo cortante torsional cuando transmite un par de torsión de 1.76 kN por metro. La flecha es un tubo hueco de 60 milímetros de diámetro externo y 40 milímetros de diámetro interno. Determine el esfuerzo en la superficie externa e interna. Solución. Bueno, primero tenemos los datos, y que va a ser nuestro par de torsión, que es de 1.76 kilonewtons por metro, que esto es igual a 1.76 por 10 a la 3 newtons por metro. El diámetro externo, que es de 60 milímetros, y el diámetro interno de 40 milímetros. Primero vamos a calcular el esfuerzo en la superficie externa con esta fórmula, que bueno, recordemos que habíamos dicho que el esfuerzo cortante máximo va a suceder en la parte externa, entonces por eso vamos a utilizar esta fórmula. Y primero vamos a calcular el momento polar de inercia con nuestra fórmula. Entonces va a ser pi sobre 32 por 60 a la cuarta, que es nuestro diámetro externo, menos 40 a la cuarta, que es nuestro diámetro interno, milímetros a la cuarta, lo que nos va a dar 1.2 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y ahora sí, aplicamos nuestra fórmula de esfuerzo cortante máximo y va a ser 1.76 por 10 a la 3 newtons por metro, que es nuestro par de torsión, por 30 milímetros, que va a ser el radio de nuestra sección transversal, entre 1.02 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, que es nuestro momento polar de inercia. Y bueno, vamos a cambiar los metros de nuestro par de torsión a milímetros. Y entonces por eso lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 entre metros. Esto nos va a dar 51.8 megapascales. Para calcular el esfuerzo en la superficie interna vamos a utilizar la fórmula, que es la de esfuerzo cortante en cualquier punto de nuestra barra. Y entonces utilizamos esta fórmula, que es nuestro esfuerzo máximo, que va a ser 51.8 megapascales por el radio de la posición radial, que en este caso van a ser del radio interno. Entonces son 20 milímetros entre 30 milímetros, que es el radio de nuestra sección transversal, y nos va a dar 34.5 megapascales. Y bueno, aquí les dejamos algunos ejercicios por si gustan checarlos con la solución. Gracias. Diseño de elementos circulares sometidos a torsión. En un problema de diseño, se conocen las cargas que actúan en un elemento y se requiere determinar su geometría para garantizar que la soportará con seguridad. La sección del material y la determinación de los esfuerzos de diseño son partes integrales de este proceso. En esta sección, las técnicas serán solo para miembros circulares sometidos a torsión, tanto sólidos como huecos. La ecuación es la siguiente: CYS, que es la resistencia a la adherencia al corte, sobre el factor de diseño. La resistencia a la adherencia al corte es el nivel de esfuerzo cortante al que el material presentará el fenómeno de adherencia, y el factor de diseño es el número entre el que se divide la resistencia registrada del material. De acuerdo a la fórmula N, que es el factor de diseño, este será elegido por el diseñador basado en el tipo de carga. Se pueden utilizar tablas en esta ocasión. Esta es la tabla 4.1, factores de diseño y esfuerzos cortantes de diseño para materiales dúctiles, que se encuentra en el libro de MOT.
En los casos en que no se dispone de los factores de SYS, el valor puede ser estimado y la fórmula quedaría SY sobre 2N. En esta tabla les mostramos los criterios para esfuerzos de diseño para la determinación de la fuerza cortante y pues lo sacamos del libro de Mott, donde nos muestra la fórmula cuando SYS sobre el factor de diseño nos da los datos para la estática repetida de impacto o choque y también para la otra fórmula que es para materiales dúctiles, que es igual a SY sobre 2N. Módulo de sección polar para flechas sólidas. La fórmula quedaría así. El módulo de sección polar, que es igual a Cp, pi por diámetro al cubo sobre 16. Si se sustituye Cp por J sobre C en la ecuación de esfuerzo cortante torsional, que aquí se las mostramos, que es tau máxima igual a Tc sobre J, quedaría tau máxima igual a T sobre el módulo de sección polar. Y para utilizar esta ecuación en el proceso de diseño, se hace T máxima igual a Td y luego se resuelve para Cp y así quedaría Cp igual a T sobre Td. El diámetro requerido se usa para determinar el diámetro de una flecha circular sólida y es D igual a 3 raíz de 16 Cp sobre pi. Y el módulo de sección polar para flechas huecas es para diseñar una flecha hueca que daría de la siguiente manera. Cp igual a pi sobre 16 del diámetro de inicio a la cuarta potencia menos el diámetro final a la cuarta potencia sobre el diámetro inicial. En este caso, uno de los diámetros o las relaciones entre los dos diámetros se tendría que especificar para definir la geometría de la flecha hueca. Concentraciones de esfuerzo en miembros sometidos a torsión. Los miembros sometidos a torsión, sobre todo las flechas transmisoras de potencia, con frecuencia se fabrican con cambios de geometría en diferentes posiciones. La figura 4.11, flecha de concentración de esfuerzo. Se trata de una parte de una flecha donde se montaría un elemento de transmisión de potencia, tal como un engrane. El diámetro de agujero en la masa del engrane sería tal que permitiría deslizarse sobre la parte derecha de la flecha, donde el diámetro de esta es de 25 milímetros, y el cuñero se inserta una cuña cuadrada o rectangular, y en la masa del engrane habría un cuñero correspondiente para que se deslice sobre la cuña. El engrane se deslizaría entonces sobre la flecha de derecha a izquierda hasta que se detuviera contra el hombro de la sección 2, creada por el incremento del diámetro de la flecha a un diámetro de 40 milímetros. Para mantener el engrane en su posición, en la ranura de la sección 4 se insertaría un anillo de retención. Los cambios de la sección transversal de un miembro sometido a torsión hacen que el esfuerzo local cerca de los cambios sea más elevado que el pronóstico de la fórmula del esfuerzo cortante. El nivel real de esfuerzo en estos casos se determina experimentalmente. Luego, se determina un factor de concentración de esfuerzo, el cual permite calcular el esfuerzo máximo en diseños similares con la relación Tmax es igual a K de T0 igual a K de T por T sobre Zp, donde T0 es el esfuerzo nominal originado por la torsión, el cual se desarrollaría en las piezas en caso de que la concentración de esfuerzo no estuviera presente. K de T, factor por el cual el esfuerzo máximo es mayor que el nominal. Antes de pasar con los ejemplos, analizaremos la naturaleza de los factores de concentración de esfuerzo. Barra redonda con un agujero transversal. El propósito de perforar un agujero en una flecha es insertar un pasador
a través de él y a través del agujero correspondiente en la masa de un elemento de la máquina, tal como un engrane, polea o rueda tentada. En la figura 4.12, flecha redonda con un barreno transversal utilizado para conectar un engrane a la flecha con un pasador cilíndrico. El pasador sirve para localizar el elemento de la máquina axialmente en la flecha. El tiempo transmite el par de torsión de la flecha al elemento de este a la misma. El agujero en la flecha constituye un cambio geométrico repentino y produce una concentración de esfuerzo. Barra redonda ranurada. Las ranuras de fondo redondeada se tallan en barras redondas con el objetivo de instalar sellos o distribuir aceites lubricantes alrededor de una flecha. El factor de concentración C, esfuerzo, depende de la relación del diámetro de la flecha al diámetro de la ranura y de la relación del radio de la ranura al diámetro en la base de la misma. Barra redonda escalonada. A menudo, las flechas se fabrican con dos o más diámetros, lo que produce una flecha escalonada. La cara del escalón sirve para localizar un costado de un elemento montado en la flecha, tal como un cojinete, engrane, polea o rueda tentada. Se debe tener cuidado al definir el radio del fondo del escalón, llamado radiofilete. Flechas con cuñero. Los elementos transmisores de potencia, por lo general, transmiten un par de torsión hacia y desde las flechas por medio de cuñas insertadas en cuñeros cortados en ellas. Y lo vemos en la figura 4.14, que son factores de concentración de esfuerzos por cuñeros. Aquí vemos la figura que está en medio es la flecha con un cuñero. Las dos del final del lado derecho son cuñeros de perfil y las del lado izquierdo son cuñeros de extremo. Bien, ya teniendo toda esta información, pasaremos a los ejemplos. La figura muestra un segmento de una flecha donde se maquinó una ranura circular para un par de torsión aplicado de 4500 libra por pulgada. Calcule el esfuerzo cortante de la sección 1, donde el diámetro es máximo, y la sección 2, donde se localiza la ranura. Use un radio de 0.10 pulgadas y un diámetro de 1.5 pulgadas. DG igual a 1.5 pulgadas. Tenemos la figura 4.13, que es una flecha ranular circular, donde nos están mostrando, bueno, ya nos dieron los datos que tenemos, que T es igual a 4500 libra por pulgada, un radio de 0.10 pulgadas, un diámetro de 1.50 pulgadas y DG igual a 1.25 pulgadas. La solución. Suponiendo que la sección 1 está bastante lejos de la ranura, no existe una concentración de esfuerzo significativo. En la sección 1, Tmax es igual a T entre ZP, donde ZP es igual al pi por diámetro al cubo entre 16. Sustituyendo los valores, sabemos que es igual a pi por 1.5 pulgadas elevada al cubo sobre 16, que nos da un valor de 0.663 pulgadas al cubo. Tmax es igual a 4500 libras por pie entre 0.603 pulgadas por a la tercera potencia, que nos da un valor de 66.790 psi. En la sección 2, Tmax es igual a kdt por T entre ZP. ZP es igual a pi por el diámetro DG al 3 entre 16, que esto es igual a pi por 1.25 pulgadas elevada a la tercera potencia entre 16, que nos da un valor de 0.383 pulgadas a la
elevada a la tercera potencia. Para evaluar K de T tenemos que evaluar dos valores, T de entre dg y R entre dg. Igual, ya sustituyendo los valores tenemos que T entre dg nos da un valor de 1.20 y R entre dg nos da 0.08. Por lo consiguiente, la gráfica del apéndice A 22.6 se lee KT es igual a 1.5, Tmax es igual a KF de T entre ZP, igual sustituyendo los valores nos da 18.200 PSI, que es la solución, y eso es todo.